Surgieron a mediados del siglo XIX, nacieron en los caminos, se asentaron en los pequeños pueblos, en las villas, incluso en las grandes ciudades. Tuvieron su época de gloria en el siglo XX. Fueron los antecesores de los centros sociales en una época en donde los seres humanos practicaban con esmero las relaciones con sus paisanos, cuando el cara a cara era una necesidad, cuando la solidaridad era parte del devenir cotidiano, cuando la comunicación era el boca a boca, cuando las distancias eran enormes, cuando los ritmos vitales se marcaban a pie y a caballo, o en vetustos coches y autobuses con los maleteros en el techo. Eran épocas en las que nadie era un desconocido, y menos aún un vecino. Con el tiempo se hicieron fuertes en las zonas rurales y se convirtieron en imprescindibles para la vida de estos territorios. Hoy apenas queda un puñado y su supervivencia está en franco peligro. Son una especie a proteger, pues corren el riesgo de que desaparezcan de aquí a pocos años. Recorrer la geografía rural asturiana es sumergirse en un mosaico de contrastes, pasar de una zona central absolutamente masificada a unas áreas rurales en las que la despoblación sigue condicionando su devenir. Es ir del mar a los valles y las altas montañas, pasar de la arena a la nieve, del sol a la lluvia. Es el contraste de un turismo de naturaleza a la desolación de la soledad de muchos valles. Pero cuando te adentras en las zonas rurales es, a pesar de la crudeza de la frase, sumergirse en un país de viejos, de gente mayor. Es la constatación de que la juventud sigue con la maleta al hombro en un goteo incesante de abandono de los territorios que los vieron nacer.